Pues bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su bonito, hoy no caluroso, hoy bastante fresco y lluvioso podcast Artesanos del Misil. Yeah. ¿Puedes brindarnos un chiflido? ¿Sabes? Un chiflido me da trabajo. Es como nosotros, Como mira. nosotros. Tampoco. Tenemos creo que solo Juan de Dios, de hecho. Ese sí. Se sabía chiflar, ¿no? Con Luciano. Es verdad. creo Nos que falta sí, lo único. pueblo, jóvenes. Sí, Nos la falta verdad. pueblo. Sí, Bastante. oye, horrible. Pero bueno. Muchas gracias por darle clic al enlace una vez más. Estamos llegando al episodio número 60. Exactamente. Y qué mejor que sea hoy. Qué mejor que sea hoy. Con un invitadazo de lujo. Por fin tenemos el placer de contar con alguien, un profesional, alguien que vive las letras, ¿no? No te mueras, ¿qué No te pasó? mueras, amigo. Oye, no lo pudieron ver, pero bueno, pasó una cosa bastante chusca, ¿no? El maestro Carlos Martín Briceño. Yeah. Hola, gracias por la invitación aquí a los Artesanos del Misil. Me siento muy contento de conversar con ustedes, Poncho, contigo también, Rafael. Gracias, muchas gracias. Yeah. Y normalmente hacemos una presentación un poco corta, pero hoy amerita hacer una presentación bastante extensa, porque vaya que es extensa su biografía, No maestro. exageres tampoco. Carlos Martín Briceño es un escritor, narrador, ensayista mexicano. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura. Es autor de 7 libros de cuentos, una novela, un libro de ensayos y una compilación de relatos de autores de la península de Yucatán. Es colaborador con artículos y reseñas en La Jornada Semanal, suplemento cultural del periódico La Jornada, y en Confabulario, suplemento cultural del periódico El Universal. Ha sido incluido en antologías nacionales y extranjeras, entre las que sobresalen Solo Cuento, volumen 8, editado por la UNAM en 2016, y Un nudo en la garganta, 15 cuentos canallas, editado por Madrid por Trama Editorial en 2009. Tiene 5 premios: Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en el 2003, Premio Nacional de Cuento de la Universidad Autónoma de Yucatán, Mención de Honor del Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí, Premio Internacional de Cuentos Max Aub en el 2012, Premio Nacional de la Literatura José Fuentes Mares en el 2018. Qué bonito, ¿no? Oye, Hasta sí. yo lo digo bonito, ¿no? Y con esa voz tan sensual que tienes, amigo. Oye, Suena muy bien, ¿eh? Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Estaba investigando, estaba leyendo, estaba escuchando. Es más la labor del cuento lo que se ha experimentado en su trayectoria. Bueno, yo prácticamente me estoy escribiendo cuentos, ¿no? Ok. Sí, la novela que es como posterior. Primero empecé a escribir cuentos. El cuento, siempre digo que es el origen de todo. Quien escribe cuentos es capaz de escribir novela, es capaz de escribir crónica, es capaz de escribir hasta poesía. Bueno, me oyen los poetas y se molestan, ¿no? No, me refiero, sí, el cuento de hecho es la poesía de la prosa, ¿no? El cuento tiene unas características muy especiales, tiene técnica, entonces sí es uno de los géneros literarios más exigentes. Y ya fuera de bromas, cuando uno domina el cuento, pues es muy probable que pueda dominar otros géneros con mayor facilidad. Te da como la capacidad de sintetizar, ¿no? En un espacio como más corto. Sí, en el cuento Toda no una debe historia, sobrar ni faltar nada. Los personajes deben estar muy bien definidos. La trama es así, tiene que ser tensionante, rápida. Entonces, lograr eso en pocas palabras requiere mucha maestría, mucho conocimiento, mucha lectura. Entonces, por eso yo digo que el género es el origen de todo. Bueno, lo digo yo, también lo decía Juan José Arreola, ¿no? El cuento en las letras puede ser el origen de todo. Antes de que se hicieran grandes epopeyas y grandes novelas, antes se hicieron cuentos, y cuentos que se hacían de manera oral. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando regresaban los primeros hombres sobre la tierra, regresaban de cazar y se sentaban alrededor de la fogata. Lo primero que hacían era contarles a sus esposas, a sus padres qué había sucedido, y eso es un cuento. Al final, cuando se inventa la escritura, pues esos cuentos se pasaron a formar parte del dominio de toda la civilización. Okay. Ahorita pienso que es común que se escuche esta frase de eres bien cuentista,
No, pues ¿no? sí, todos somos bien cuentistas, pero ponerlo ya con palabras en la hoja de papel o en la computadora, eso es lo complicado, ¿no? Exacto. Nunca falta en la familia el que te diga, es que tú deberías escribir cuentos, haces unas historias fabulosas o sabes contar chistes, pero no, nunca va a ser lo mismo, ¿no? Claro, todo tiene Sí, una pero justamente maestría especial, ¿no? Justamente lo pensaba porque se requiere una gran capacidad para poder transmitir. Por ejemplo, hay personas que tienen este don de contar una anécdota sencilla y transformarla en una historia interesantísima. Pero es que de todo ¿no? se puede hacer un cuento. Cortázar decía que hasta de una piedra puedes hacer un cuento. O sea, lo importante no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Y eso es real, ¿no? Tú puedes contar la anécdota más pequeña. Las anécdotas siempre son las mismas, ¿no? Separaciones, divorcios, amores, infidelidades, muerte. Los temas son los mismos. La cosa es qué estás contándome para que a mí me llame la atención, para que yo pueda acercarme a tus letras, ¿no? Ok. Yo solo puedo relacionar como yo en mi área que es la danza, Pina Bausch decía algo así, ¿no? Decía, yo siempre, todas mis obras tratan del amor. Sí, pero claro. ¿cómo cuentas el amor? Como en cada una de mis obras cuento qué es el amor para mí, ¿no? Y entonces todas son diferentes entre sí y lo interesante es cómo cuentas eso. Sí, todo el mundo puede hablar del amor, todo el mundo nos ha pasado alguna que hemos amado a alguien o lo que sea. Un cuento está bien hecho, resiste el paso del tiempo. Es algo similar con las películas, ¿no? Tú ves una película que fue bien hecha, fue dirigida con menos recursos que ahora, pero sigue conmoviéndonos. Cuando vemos una película de Charles Chaplin, una película de Kurosawa, cuando lees un cuento de Oscar Wilde, un cuento de Chekhov, o sea, te sigue conmoviendo, aunque sea en otras épocas, sea otro estilo, otro lenguaje, porque está tan bien construido que te sigue moviendo las fibras internas, ¿no? Exacto. Okay. Y todo tiene un origen, ¿no? Pensando un poco en este ensayo que me compartió de... Pero ahora de tú, porque no soy tan sí, viejo. ¿verdad? Que me compartiste. Ajá. Que me compartisteis. Que me compartiste. De la lectura un placer. Que me compartiste, no hay problema. La lectura un placer incomprendido, ¿no? Inicia con esta anécdota de la aventura con los hermanos, de ir al estanquillo a comprar las historietas, los cómics, ir a esa necesidad y esa pasión por conocer historias, conocer otras maneras de ver el mundo que otras personas en algún mundo ilustraron y escribieron. Este origen del primer acercamiento hacia las letras es algo que determina totalmente tu manera de contar tu historia, ¿no? La lectura, vamos a partir de la primicia y de que es un hábito aprendido. Okay. O sea, la lectura no es algo con lo que nacemos todos. O sea, el gusto por la lectura, el amor por la lectura. Si tú tienes un padre, un tío, un padrino, un amigo, un hermano que suele leer, tú vas a leer seguramente con frecuencia porque te va a acercar, te va a llevar. Si en la escuela había una buena biblioteca, una buena maestra de español que te induce al amor por la lectura, probablemente vas a ser un lector, pero si no hay nadie que te guíe, es muy difícil, muy poco probable que seas lector. Esto lo digo porque de repente hay grandes campañas que hacen los gobiernos, que hacen para que se acerque la gente a la lectura, y la lectura, si no es desde la infancia, está muy complicado que de veras la gente empiece a tener el hábito, ¿no? Y también yo siempre he dicho que a la lectura finalmente no es indispensable para tener éxito, entre comillas, que es lo que quieren los jóvenes de ahora, ¿no? A veces dices, el éxito, ¿qué es el éxito? Si es el éxito monetario, no necesariamente tienes que leer, pero la lectura sí te da elementos adicionales para que puedas sobresalir por encima de los demás, eso también es un hecho. Pero bueno, volviendo al inicio, ya también fui por otro lado. No. Sí, los primeros acercamientos de la lectura son importantísimos para que la gente se aficione. Los primeros, en mi caso, fueron, como muchos de mi generación, fueron los cómics de esa época, los cómics que daba Editorial Novaro, eran pues Tarzán, Porky, Periquita, Archie, todo esto sí. que ahora ya no se venden esos cómics, ahora el cómic tiene otro nivel, ¿no? El cómic ya es más como para... Es que es un género literario, cuando antes era mucho más
light, ¿no? Vamos a decir, por utilizar este adjetivo, ¿no? Recuerdo que en esa época, en los años 70, por todos lados vendían cómics y la gente se acercaba a ellos, el libro vaquero, que se burla mucho a la gente de eso, pero también estaba parte del imaginario, todo aquello de Lágrimas y Risas de Yolanda Vargas de Ulchet, que tenían Rarotonga, todo este tipo de entre comillas pseudoliteratura, porque al final de cuentas era algo que tiene buenas letras y te acercaba para posteriormente a otros libros. Pues esto ya casi no existe, ¿no? Sí, no, ya no es tan común. Pero, sí. A mí todavía me tocó leer así cositas así que tenía mi mamá. Archie leí un buen de Archie. Mi mamá tenía así como varias cosas de Archie. No me acuerdo si era mi mamá o mi tía o no sé quién, pero había varios de Archie ahí. ¿Tú nunca leíste Archie? El pelirrojo, ¿no? Sí, pero te acercaba, te preparaba para acercarte a la literatura más seria, ¿no? Me gustaba mucho Condorito. Condorito era divertidísimo. Condorito era muy divertido. Y era 100% mexicana, igual que Memín Pingüín. Pingüín, le dicen. Pingüín, ¿no? Pingüín o Pingüín. Y también era 100% mexicano y la gente leía muchísimo Memín Pingüín. Oye, yo leí por ahí que dijiste un momento, bueno, no sé si, creo que no me acuerdo si está en tu biografía, en tu página o algo así, que tus libros abajo de tu hamaca. Sí, así de regalo. De regalo, Reyes, los ¿no? Reyes Magos, a veces Santa Claus también nos traían libros, es lo que yo pedía, nos traían libros para poner para pasar el verano, para pasar las Navidades. Sí, como este acercamiento que pueden hacer como padres. O sea, yo más bien ahora me cuestiono, era muy lector, ¿no? Porque siempre últimamente puedes recorrer el camino nuevamente. Últimamente no he leído tanto como quisiera, o he leído más cosas, o sea, como más artículos en mi celular y cosas como más rápidas, pero antes no había un momento en el que no tuviera un libro o estuviera leyendo alguna novela o alguna cosa, pero la verdad es que, digamos que he fallado últimamente, y me duele un poco en el sentido de que mi hija está chiquita, tiene un buen de libros, le he comprado un buen de libros, pero no me he podido dar el tiempo de leerlos con ella. Exacto. Y sí me siento un poco mal porque siento que eso fue lo que me acercó a mí a la lectura, que mi mamá me leía. Yo leí con Emilio y con Esteban, con mis hijos, muchísimos libros que yo los leía en voz alta, los volví a leer con ellos. Me acuerdo mucho de todo el libro de la selva, de Rudyard Kipling, los volví a leer todos. Alicia en el País de las Maravillas, Detrás del Espejo, las 2 versiones completas, solo por decir algunos libros que leí completos con ellos. Yo se los leí en voz alta y ellos decían, ¿y qué más? La Odisea, la Ilíada, todos se los leí en voz alta. Y para mí me sirvió también muchísimo, porque oírte y leerlo con tus hijos genera una relación de veras diferente y solidaria con el paso del tiempo, y se acuerdan muchísimo de esas lecturas. Sí, o sea, yo justo siento que he fallado como en eso, porque creo que es algo que hace cuenta que hizo mi mamá, y que después de eso yo no dejé, o sea, más bien no dejé de leer durante mucho tiempo hasta ahorita, que por ciertos procesos o lo que sea, pero siempre leí un montón, ¿no? Ahora, y se lo agradezco. Voy a decirles algo polémico, porque eso lo he dicho en algunas conferencias. ¿Sirve de algo leer? En realidad, leer no sirve de nada. Es como la gente que no va nunca al cine, ¿no? De repente, puedes no ir nunca al cine y vas a vivir bien, a lo mejor vas a vivir 80 años, a lo mejor vas a hacer dinero, vas a tener hijos, vas a tener familia y vas a morirte y nunca fuiste al cine. Te preguntaría, ¿sirve de algo ir al cine? Pues así, viéndolo prácticamente, a lo mejor no. Pero esa persona que nunca fue al cine en su vida se perdió de algo maravilloso. Se perdió de una experiencia indescriptible, se perdió de gozar y de ver el mundo desde otro punto de vista, desde una sala oscura. Pues es lo mismo con la lectura. O sea, la gente que no lee probablemente va a vivir también contenta, a lo mejor también va a ser feliz, va a hacer dinero, puede llegar a ser presidente, pues como Peña Nieto, ¿no? No pudo decir ni 5 libros, y sin embargo fue presidente. Entonces uno diría, entonces, ¿para qué leo? Está feliz en España con su chica, no lo han metido a la cárcel, ni lo van a meter por estos rollos de convenios que tienen entre sí los expresidentes. Y entonces no le hizo mella no haber podido decir 5 libros en la Feria de Guadalajara que lo hayan marcado. Entonces uno diría, entonces ¿para qué leo? Bueno, lees para otra cosa, ¿no? Lees para disfrutar, para gozar, para conocer otros mundos sin viajar, para tener un léxico mejor, para poder expresarte, para ligar mejor, en general.
la lectura lo que te da es una cosmovisión diferente, una cosmovisión más amplia. Y se nota cuando alguien lee. Cuando alguien lee, platica mejor, tiene mejores ideas, concatena mejor el cerebro con la lengua. O sea, te da una serie de ventajas que no las puedes distinguir hasta que no las utilizas. Entonces, leer sirve en ese sentido, ¿no? Pero también puedes llegar a ser presidente como López Portillo y escribir incluso. Él escribió novelas y era un pésimo presidente. Entonces, al final de cuentas... Sí, es como, el otro día estábamos hablando como eso, ¿no? Como que esto de que el arte te hace mejor persona. Pues no. Bueno, el mismo López Obrador ha escrito libros de historia sobre México, no malos, por cierto, y también no es un presidente que todo el mundo aplauda. Claro. Entonces, al final te preguntas, ¿la cultura te hace mejor persona? Probablemente no, pero te va a hacer una persona diferente, y eso es importante. Claro. Sí, estoy súper de acuerdo. Sí, se habla, por ejemplo, pensando en esta utilidad o inutilidad de la cultura, de la escritura y de la lectura, ¿no? Pienso un poco, por ejemplo, hay filósofos, pedagogos que dicen que el arte, la escritura, es como una necesidad de expresar la interioridad, una interioridad genuina, ¿no? Más allá de la técnica, claro, más allá de... empieza por las ganas de dejar huella en el mundo. Exactamente, ¿no? Y a eso iba justamente. Por ejemplo, en tu caso, que te podemos preguntar porque eres escritor, no son como nosotros que de repente yo cuando me tomo 3 caguamas siento que me puedo escribir cualquier cosa, ¿no? Y al día siguiente me arrepiento, pero tú que vives las letras, cuando decides dedicarte a las letras, ¿qué es lo que te lleva a decir quiero dedicarme a escribir, a compartir? ¿No? Yo primero, antes que ser escritor, fui lector. Yo siempre fui un lector apasionado, o sea, tal como lo cuento en mi crónica esta que leíste, ¿no? De la lectura incomprendida. Un placer incomprendido. Siempre fui un gran lector y en algún momento en la juventud, en los 18, 19, coqueteé con la idea de estudiar letras. Pero mi padre, que fue médico, que ya falleció, decía, eso no te va a dejar nada de dinero, estudia algo que realmente te deje para vivir y después, si quieres ser escritor, entonces adelante. Uh-huh. Eso hizo que yo estudiara carrera comercial. Yo soy administrador de empresas. De repente, cuando ven algunos encuentros de literatura o en algunas cosas donde soy jurado, me piden, maestro, deme sus credenciales, no sé qué, sus títulos. Digo, no, soy administrador, hasta pena me da. Pero no puedo dejar de aceptar que eso también me ha hecho para complementar lo que hago. O sea, yo soy un escritor tardío. Al final empecé a escribir como a los 30. Mi primer libro lo publiqué a los 35. Cuando yo decidí ser escritor, me acuerdo perfectamente, fue una tarde, y no es choro, te lo voy a contar en serio, que terminé de leer La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, una novela que hoy podemos catalogar incluso de juvenil. Ya ves que ahora que ponen novelas juveniles, no sé qué. ¿Por qué juvenil? Porque se trata de una novela que transcurre en un internado para jóvenes, para muchachos ricos del Perú, un internado de una escuela militar. Y allá hay una serie de actos, una muerte, y bueno, hay un momento que yo me compenetré tanto con los personajes que cuando terminé de leer el libro, me acuerdo, tenía yo 12, 13, 14 años, no recuerdo cuántos, y yo dije, algún día yo quisiera escribir algo que haga sentir a otros lo que yo estoy sintiendo ahorita. Okay. O sea, en ese momento yo sentí que quería a los personajes, que no quería que terminara la novela, me sentía muy acongojado, pasaron varias horas y seguía pensando en la historia. Ajá. O sea, me acuerdo muy bien porque eran unas vacaciones y leí la novela muy rápido, quizás en un día y medio, cuando mucho, ¿no? Que te quedaste leyendo así todo el día, así, ¿no? Todo el día. Ajá. Y en mi cabeza dije, algún día yo voy a hacer esto, algo así quiero hacer. Y tuvieron que pasar muchos años, más de 15, para que entonces me decidiera, cuando un día abrí el periódico y vi taller de cuento del maestro Agustín Monreal. Entonces fui al taller, así como cualquier hijo de vecino. El cupo era limitado, había 20 personas, y empecé a escuchar, y cuando él hablaba,
hablaba de autores que yo conocía y que los demás casi no conocían. Entonces me di cuenta que el tener un bagaje lector más, mucho más vasto que el resto, me daba una posición privilegiada con el maestro. Y Agustín, finalmente un hombre inteligente, lo notó y me dijo, oye, ¿tú de dónde saliste? Le dije, yo no salí de ningún lado, y siempre te leo y leo. Me dijo, bueno, tienes gracias a la lectura, me dijo, el 70% avanzado sobre los demás para poder hacer cuentos. Y eso me dio muchísimo gusto, me dio un espaldarazo. Entonces empecé a ir con más frecuencia al taller, a otros talleres con el maestro Rafael Ramírez Heredia, que ya falleció. Y así fui haciendo una carrera, pero siempre apoyada en la lectura. Esto es indispensable, ¿no? Cualquiera que quiera escribir tiene que tener un amor así pasional por la lectura, porque eso es lo que te da las ideas, y debes alternar los clásicos con los contemporáneos. Yo sigo leyendo a muchos clásicos, muchos contemporáneos. Me llama la atención porque, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que el artista, el que quiere ser actor, el que quiere dedicarse a eso para hacerse notar, para que lo pongan en un altar, etcétera. Y a mí me pasa justamente que yo, cuando decidí querer estudiar teatro, hacer música, a mí me encanta eso, era esa necesidad de compartir. Yo decía, quiero hacer algo como la gente que hace un disco y me hace sentir esta emoción. Sí, esa emoción, ¿no? Exactamente. Y es algo que no todas las personas... pasa con la música, con el teatro, con el cine. Cuando tú vas al cine y yo en un momento también, si hubiera querido, me hubiera dado a escoger algo, me hubiera encantado ser director de cine. Yo amo el cine, o sea, siempre estoy viendo lo que se pasa, lo que hacen, las películas clásicas, antiguas, o sea... Haces algunas, perdón que te interrumpa, haces algunas reseñas a veces en tu Facebook, ¿no? De las películas, sobre todo. Mucha gente me las pide y me escribe, y me dice, Carlos, no has reseñado esta, sí, es cierto. Reséñala para ver si la voy a ver, no sé qué. Tengo una pasión así desmedida también por el cine. Por cierto, ahorita que terminemos voy a ir al cine. Una película que quiero ver. Siempre en la sala de arte pasan cosas muy interesantes en Cinépolis. Es una cadena comercial, pero tiene las salas de arte, y entonces siempre pasan películas interesantes. Lo malo es que las pasan una semana y si no las lograste ver, ya la perdiste. Y yo todavía pienso que el cine hay que verlo en el cine. Si lo ves en la casa, sacas la copa de vino, sacas eso, te duermes, te levantas, se va la luz, se ve el Netflix. Bueno, las últimas 3 películas que he visto me he dormido. Es una falta de respeto al cine. De verdad. Es una falta de respeto. Mis hijos dicen, no, papá, ya estás viejo. No, es que es una falta de respeto al cine. O sea, el cine es para ver. Es una experiencia similar a la lectura. Es una experiencia individual. Aunque estés con alguien a tu lado comiendo palomitas, tú estás solo con la película. Lo mismo pasa con un libro. Tú estás solo con la novela o solo con el libro de cuentos. No hay nadie que te interrumpa. Y justamente eso me lleva a pensar, por ejemplo, este ritual de ir al cine, de ir al teatro, ¿no? Que alguna vez creo que en un episodio con Mari Bello platicábamos de eso, de que dices, voy a ir a ver esta obra de teatro, voy a ver esta película, ya vas voy a leer esta novela, voy a leer esa novela, este libro de cuentos. Pienso en este ritual de la lectura, que antes, bueno, con mi padre es lector, yo antes recuerdo cuando iba en el camión, veía gente leer, recuerdo que cuando caminaba en el centro... En el metro de la Ciudad de México. En el metro de la Ciudad de México es muy común. Cuando iba caminando para mis ensayos en el centro de la ciudad de Mérida, había gente sentada en las bancas con un libro, veías gente caminar con un libro debajo del brazo, y me llama la atención que ya casi no veo eso. No, se ha cambiado, ahora la gente tiene el celular. ¿Para qué quieres leer, está chateando, incluso están leyendo en el celular, hay gente que lee en el celular también. Pero así como... pero esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Así como, por ejemplo, mencionas, el cine se debe de ver en el cine, porque si no se rompe ritual, la magia del cine. Igual será que no leer un libro de papel rompe la magia. No, yo creo que leer en papel sigue teniendo un encanto porque para empezar es más sencillo, aunque digan que es más sencillo leer en un iPad o en tu celular, no es cierto, siempre es más agradable leer en papel, pero yo sí he leído libros también en cuentos, Kindle, ¿no? ¿Cómo se llama? En Kindle. Sí. No me encanta
sincero, no me encanta, el brillo no me gusta, me da trabajo. Y las letras a veces son demasiado chicas, o a lo mejor yo tengo uno que es muy pequeño, pero el libro lo que tiene es que es, aunque se vaya la luz, aunque se acabe la batería, pues lo dejas, lo agarras, lo metes al baño, etcétera. Sí, tienes ahí tus libros en el baño. Sí tiene un encanto especial, pero creo que el libro sí puede ser sustituido por el libro electrónico. Okay. El cine no. Yo creo que el cine, no, a menos que tengas tanto dinero para tener en tu casa una pantalla ultra mega grande. Y el sonido. Si digas que nadie me moleste y que cierras tu puerta, a lo mejor así sí. Pero por regular... Sí, bueno, o sea, ahorita que es como el teatro. ¿Cómo vamos a ver el teatro que cuando durante la pandemia hubo mucho teatro a través del streaming, ¿no? Streaming. O sea, al final el teatro es una relación humana donde estás viendo que se te cae el sudor del actor encima, estás oliendo, estás viviéndolo, ¿no? O sea, sí, definitivamente. Es un buen intento, finalmente, mejor que nada. Pero el teatro debe ser para ver el teatro. Sí. Y mucha gente empezó a hacer como teatro en formato medio de cine y era como, bueno, mejor veo cine, mejor veo una película. Era así como, ¿qué veo? ¿Voy a ver esta obra de teatro así toda mal grabada que están haciendo en streaming? ¿O veo esa película que no he visto en quién sabe cuánto tiempo? Pues claro. Pues, ¿no? Entonces era, y luego también pasa eso. Bueno, yo tengo una tele más o menos grande, puedo ver una película que me gusta así, pero no tengo el equipo de sonido que tiene el cine, que un güey trabajó en que ese sonido se escuchara así para el cine, ¿no? Y que todo esto a veces yo les voy a preguntar a ustedes, ahora yo los entrevisto a ustedes. Okay, ¿Será que todo esto que platicamos nosotros de la lectura, del cine, del teatro, al final, es para un pequeño sector o debe ser para toda la población? Tú primero. O sea, la intención de platicar no, de ello. En general, toda la lectura, el cine. Finalmente la cultura es elitista. Pero yo creo que no es elitista, la hacemos elitista. Yo creo. Uh-huh. Yo creo que los medios de producción, yo creo que la misma comunidad artística esa connotación le da esa connotación, ¿no? De yo soy artista y tú no. Y creo que eso no es que esté mal, pero creo que aleja un poco al ciudadano de a pie. Al ciudadano de pie, y tal vez por querer como tener esta posición dentro de la élite artística, o yo qué sé, tal vez a veces nos olvidamos un poco de contar historias más comunes y más cercanas, y intentamos llegar a esta obra sublime, ¿no? Bueno. No sé, es lo que se me ocurre ahorita, no sé, amigo. No sé, yo creo que o sea, tener acceso al cine en una comunidad, ¿das de cuenta? Pues no hay ahí un Cinépolis o un Cinemex en un pueblo, no lo vas a ver. Y creo que de alguna forma sí está chido, porque luego también pasa, ¿no? Que en el pueblo no hay nada, pero resulta que tienen una tele con antena de Sky, ¿no? O algo así. Y entonces tal vez sí pueden tener acceso a películas, ¿no? Claro. Y entonces sí podrían ver algo. Se vuelve como más como para la gente en general. Pero si lo que produce la tele abierta es una basura, pues da igual que puedas ver eso, ¿no? Así es. Sí. Está cañón que tengas acceso a ver películas de arte o películas más interesantes que lo que te da la tele así en general. Y por eso creo que justo los libros, eso sí podrían llegar a cualquier persona. Exactamente. ¿No? O sea, si tienes una buena campaña de lectura y de alfabetización en los pueblos y en los lugares donde tal vez es difícil que puedan acceder al cine o al teatro o a música o a lo que sea, a esto es papel, ¿no? Sí, hubo un programa muy, muy grande en el cual yo tuve la fortuna de estar incluido, un programa que hizo el gobierno de Fox, me acuerdo, se llamaba así Un País de Lectores. Eran unos libros que llamaban libros del rincón, que estaban en todas, eran bibliotecas de aula, así le llamaban. Entonces convocaron a muchos escritores, a muchas editoriales, hicieron un gran tiraje para regalar en los salones, en las primarias y las secundarias. Y el gran problema fueron los maestros. Los maestros no hacían nada con esos libros, no obligaban a los muchachos, obligar está feo, ¿no? Sí. No hacían que los muchachos se interesaran por los libros, los guardaban incluso que porque se iban a maltratar. O sea, una cosa tan extraña, y un programa inventado por alguien inteligente fracasó totalmente.
Porque todavía hasta la fecha yo he conocido a algunos muchachos que ya son profesionistas que me contactaron, me dijeron, oiga, yo soy periodista, no sé qué, gracias al libro de usted. ¿Cuál libro? El libro que estaba en un país de lectores, se llama Al final de la vigilia. Lo leí, me gustó, yo dije, quiero escribir. Y se siente, pues sí, está padrísimo. Está padrísimo que te digan eso, pero te preguntas cuánta gente no pudo haber mejorado su vida, no solo literaria, su vida en general, si hubiera leído todos estos libros que estaban en ese programa y que, pues tristemente, se acabaron en las bodegas y en los sótanos de las escuelas primarias y secundarias. Los tenían ahí escondidos. No sé si a ustedes les tocó, pues son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo. A mí en las escuelas en general en las que estuve, libros tenían una del biblioteca Rincón. que era... No me acuerdo de los libros del Rincón, la verdad. Eran escuelas públicas. Pero sí. no, en las escuelas en las que yo estuve, había una mini biblioteca. Mini. Que ni siquiera sabías si en realidad podías ir a agarrar un libro o no. O sea, les valía... Daba igual, o sea... Daba igual a la directora y a los directores. Totalmente, no había... Ningún interés real. Ni un interés, ni siquiera estaba bien ordenada la biblioteca o algo, nada. Bueno, a mí me tocó, y esto ya es nostalgia, ¿no? En la primaria que yo estudié, en el colegio americano, que los viernes habían 2 horas de lectura. O sea, el viernes, que era la última clase, de 11 a 1 de la tarde, tenías que leer. Entonces, escogías un libro de la biblioteca o llevabas un libro, entonces la maestra se pasaba entre las pupitres viendo que estuvieras leyendo. Y al que no leía, pues le quitaban puntos. Entonces todos leían. Seguramente algunos muchachos no leían, pero una buena parte leía. Sí. Yo me acuerdo que leí allá en ese programa se llamaba Lectura. Era así como veía matemáticas, geografía, no sé qué, lectura. Y al final tenías que hacer una composición qué feo. Tenías que hacer un ensayo supuestamente de los libros que leíste un resumen año. O una cosa así, ¿no? Todo eso está padrísimo, sí. O sea, porque al final te acerca a la lectura, te acerca como si fuera una obligación y luego se te vuelve como un hábito, ¿no? Sí, yo tengo me acuerdo ahorita específicamente de un primo, ¿no? Que dice, no, es que a mí no me gusta leer porque me obligaban a leer en la escuela. O sea, él estaba en una escuela en el que esa es otra posibilidad también. Pero de todas maneras, leyó y lee. Sí, exacto. Seguramente que sigue leyendo. Sí. Entonces creo que es mejor, a final de cuentas, arriesgarte a que 1, 2 o los que sean 15 digan, no, ahora odio la lectura gracias a que me obligaran, pero que saques a otros 15 que digan, ahora voy a leer. Porque de todas formas nadie iba a leer si no se lo ponías, ¿no? Concuerdo contigo. Entonces es como, mejor pues que existe. Yo recuerdo que en la secundaria nos pusieron a leer El Quijote. Pero ese es un error, tremendo error. A eso iba. Yo creo ¿Cómo que... se atreve a poner a un muchacho de secundaria a leer El Quijote? Vas a odiar la lectura. Exactamente. También depende de eso, de la selección de la que les pones. A mí me acuerdo que en primaria... Sí, El Quijote, el Ulises, pues van a odiar la lectura. Sí. No puedes hacer eso. La lectura, yo también siempre lo comparo, lo he dicho lo escribí alguna vez, es como un buffet. Si cuando tú vas a un buffet, por ejemplo, y nunca has comido caviar, por ejemplo, el caviar, te va a parecer malísimo el caviar, porque el caviar tiene un sabor fuerte, un sabor desagradable. Entonces tienes que empezar a comer las cosas menos fuertes hasta llegar y tu paladar se vaya adecuando, y entonces vas a comer el caviar. Lo mismo sucedería, digamos, con la cerveza, el relleno negro, no sé. Si traes a un un australiano y le das un buffet yucateco y le dices, empieza con el relleno negro, le va a dar a este hombre una diarrea o qué sé yo. ¿Qué me estás dando? Entonces, todo tiene que ser gradual. Lo mismo pasa con la lectura. La lectura tienes que no puedes meterle al adolescente o al niño estas lecturas que para empezar están escritas de otra manera, en otro lenguaje, así de buenas a primeras. O sea, todo tiene que ser gradual. Hay que hacer como una buena selección, ¿no? Yo me acuerdo que había unos libros que se llamaban los de Barco del Vapor. Ah, son buenísimos, ¿no? Sí. Y leí un montón de esos, unos naranjitas, creo que eran los de mi edad en esa época. Porque son para jóvenes y adolescentes. Y estaban muy, muy, muy divertidos, ¿no? Y tenían de todo, y yo me eché así, ahorita no me acuerdo de ninguno específicamente, pero leí muchos de Barco de Vapor. Muchos. Y eso estaba chido.
¿no? O sea, como que eso sí te va acercando, es algo que tiene que ver contigo. Ahora, hay gente igual que se me acerca y me dice, oye, Carlos, yo tengo unos hijos de, no sé, de 4, 5, 6 años y quiero comprarle tus libros para leerles tus cuentos. Digo, bueno, pues quieres que tus hijos se traumen para toda la vida, léeles mis cuentos, les digo. Pero cosas de muertos. Si la gente cree y crímenes. Que los cuentos todos son infantiles, y los cuentos no son infantiles siempre, ¿no? Los cuentos hay cuentos eróticos, cuentos de terror, cuentos de policíacos, cuentos de amor, cuentos de aventuras, y también hay cuentos de drama y también hay cuentos infantiles también, por supuesto. Claro. Pero la gente a veces no conoce y te dice eso y dices, bueno, está bien, pero nada más luego no me vas a cobrar el psiquiatra. Pues sí, no puedes darle. Ve que pusiste que habías leído Drácula, ¿no? Como a los 10 años o algo así, que sí fue una cosa así. Fue muy fuerte porque leí el Drácula original, el que está hecho a base de cartas. Okay. El Drácula es una novela epistolar. Está hecho de puras cartas que se envían, ¿sí? Y me acuerdo que lo leí y sí me dio mucho miedo. Ahorita es una época que también no había, la televisión estaba empezando. Yo tengo 55 años, entonces la televisión era como... No teníamos ni los adelantos, ni los niños tenían tanto acceso a... a tantas cosas. Ahora en tu celular ves lo que sea. A mí me impresionó el Drácula muchísimo. Sí, me lo tengo también en la cabeza, las escenas y todo, pero qué bueno que lo leí. O sea, qué bueno que lo leí, porque es una manera de abrir tu mundo, de abrir tu mente, ¿no? Claro. Órale. Y por ejemplo, pensando en ese error de poner a los jóvenes a leer el Quijote, a tener lecturas muy largas, tal vez un poco cansadas, habla de que las personas que están involucradas no tienen la menor idea. Así es todo. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Pues esta es educación para empezar en las normales. Los primeros que tienen acceso a la lectura y de los niños y de los adolescentes son los maestros. Los maestros tendrían que tener una gran educación lectora. Eso en las escuelas normales, que son las que forman a los maestros, debería ser una materia. La lectura es una materia para que ellos a su vez pudieran enseñar a estas legiones de alumnos, sobre todo en las escuelas públicas. Incluso los libros de lectura que había antes, ya estoy hablando como un viejo, pero bueno, eran mucho mejores. Tú podías encontrar, yo recuerdo que leía un cuento de Cortázar en mi libro de lectura de sexto año, que era un libro de la STEP también. Leí también a José Gorostiza, leía a tantos autores buenos, que ahora tú tomas un libro de lectura de primaria o pues están de chile de dulce de manteca, pero ya no tiene el nivel que tenía antes. Yo no sé, porque tampoco puedo opinar a fondo, ¿no?, sobre este tema, pero lo que sí puedo decir es que hay muy poco interés de parte de las autoridades educativas para que la lectura se vuelva un hábito común en el mexicano. Tiene que ver con tú, o sea, ¿tú crees que tenga que ver con algo realmente pensado, así como con el rollo de pues hagamos que la gente no lea porque... No. ¿Tú crees que tiene que ver más con un desinterés completo? Una ignorancia total de la clase política. No es un plan maquiavélico de hacer que la gente sea más tonta o alguna cosa así. Es una ignorancia total de la clase política. Y hablo de todos los colores, sabores. Azules, amarillos y rojos. O sea, en general había una vieja clase política, sobre todo de la parte del Partido Revolucionario Institucional, que tenía cierto fervor por la cultura y por la lectura. Pero esa clase política ha ido desapareciendo, si no es que ya ha desaparecido totalmente, ¿no? Cuando escuchamos al Alito con todas sus cosas, lo único que nos da ganas es de vomitar, ¿no? Porque decimos, no es posible. Sí. Pero bueno, son ejemplos así extremos, te digo. Pero bueno, dentro de los extremos es que encuentras por dónde estamos, ¿no? No te preocupes. Y, por ejemplo, pensaba, ya si se adquiere este gusto, este placer por la lectura, a mí me pasaba, porque igual comparto que he perdido esta constancia de la lectura, pero me pasaba que cuando leía, mi día cambiaba. O sea, te lees una parte de un libro, un capítulo, hasta 3 páginas de un libro, de repente como que sumergirte en una historia que te cuenta algo fuera de lo que vives, y como que
tu día Sí, se vuelve diferente. se vuelve diferente. Sí, No sí. sé cómo expresarlo, pero pasa eso, ¿no? Cuando lees, Sí, lo que tu pasa día es se que transforma. un buen libro de cuentos, una buena novela, un libro de poesía que te llegue, te cambia. Al final de cuentas, no vuelves a ser el mismo después de leer un buen libro. No vuelves a ser el mismo cuando ves una buena película, una buena obra de teatro. Siempre tu mente revoluciona y piensa algo diferente, ¿no? Y es lo que te genera, sobre todo, una posibilidad de ver otros horizontes. O sea, cuando tú sueles ir al cine, sueles ir al teatro, sueles leer, tú tienes otros horizontes que no tienen los demás. Y esto probablemente es lo que nos lleva a pensar que la cultura es elitista, ¿no? Porque eres diferente. No, pues no es que, no es que seas diferente, es que esta conjunción de ideas te hacen pensar que eres de otra manera. Ya no eres el común denominador de los mortales, ¿no? Y esto no es que seas mejor o peor, simplemente eres diferente. Ok. A mí lo que no sé. A mí lo que me encanta de los cuentos, ya pasando a que has escrito muchos cuentos, es que, sobre todo tal vez ahora pensando en que alguien podría decir, es que no tengo tiempo, el mundo avanza tan rápido. Claro, el cuento es rápido, El corto, cuento bueno. sí. Lo puedo leer en el baño. Si ya me voy a tardar de todas formas 10 minutos o 15 minutos viendo mi celular TikTok o alguna tontería, puedo leer un cuento. Sí, y salir del baño como sea, siendo diferente. Sí, yo siempre he pensado que el cuento es el género del siglo XX, de este siglo, ¿no? Del nuevo siglo, que ya no es tan nuevo. Porque el cuento tiene esta contundencia para que puedas leerlo en un rato y no tengas que quedarte como en una larga novela, ¿no? Sí, hubo un tiempo que ya no lo he hecho, que tenía así mi libro de cuentos en el baño. ¿No? Así, porque además hay un montón de recopilaciones. O sea, si tú no quieres, está así, creo que hace un tiempo leí uno que era así, los 15 cuentos favoritos de Borges o algo así. Ajá. Y entonces no son los cuentos de Borges, son los que él decía. Que le gustaban, entonces está bien padre. Sí. Entonces, a mí me gusta Borges, he leído varias cosas de él. Y lees Qué eso, chido sí, leer los que él. Y luego resulta que me encontré varios que yo había leído aparte, ¿no? Y dije, ay, a mí también me gustaba ese como a él, ¿no? Y son los puedes leer, digamos, relativamente rápido. Hace poco yo hice un congreso, bueno, yo organicé un congreso conjuntamente con el Ayuntamiento de Mérida, que se llamaba el ENAC, Encuentro Nacional de Cuentistas de México. Invité a varios amigos cuentistas, vinieron a leer cuentos nada más. Esto fue en enero en el Olimpo y probablemente lo repitamos en el próximo enero. Vinieron cuentistas de México de primer nivel, Alberto Chimal, bueno, gente conocidos del mundo del cuento, ¿no? Y Bef, bueno, y fue mucha gente a escucharlos. Y era plena pandemia. Yo pensé que no iba a ir gente. Y el Olimpo, que tiene lugar para, ¿qué será? 300. Había más de la mitad. Ok, o sea, bastante bien. Y nos habían puesto la restricción de que no más de la mitad. Pero como entró gente, hizo cola. Y fueron a escuchar de viva voz de los cuentistas que ellos alguna vez habían leído, que vinieron. Mexicanos todos ellos. Vino Cecilia Udave, vino... Y leían sus propios cuentos. Leían sus propios cuentos. Y yo les pedí... Es que esto se hace en Guadalajara, ¿no? En la FIL de Guadalajara se hace también. Yo he sido invitado allá. La FIL lo hace con cuentistas del mundo. O sea, cada año invita a 3 mexicanos y a 6 extranjeros. Traducen los cuentos, el encuentro de cuentistas, que ya es famoso. Y en el cuento está llenísimo, o sea, mucha gente va a escuchar al autor leer su cuento. Y luego afuera venden los libros. Pero fue algo similar. Y yo tenía mucho temor de que no fuera gente. Un poco por la pandemia y un poco porque dije, a ver, ¿quién va a ir a escuchar cuentistas? Pues fue gente. O sea, quiere decir que sí hay gente interesada por la lectura, sí hay gente interesada por el cuento, pero cuando se hace bien y cuando se hace con calidad, pues también se puede convertir en un espectáculo también. Sí, definitivamente. Y bueno, además siempre creo que, bueno, si eres lector, escuchar como a tu autor, ¿no? Al autor que te gusta, escuchar de su propia voz, eso que salió de su mente y que tú lo has leído y que te has imaginado, escucharlo de él o de ella está chido, ¿no? Está bastante interesante. Entonces, ¿planeas hacerlo de vuelta? Sí, en enero. Vamos a dar a otros autores
Pues están invitados ustedes y todos los que nos están escuchando, que estén Excelente. pendientes. Es el Ahí ENAC, estaremos. Encuentro ENAC. Nacional de Cuentistas. Ok. Y digo, ahorita pienso, puede parecer algo bastante obvio para nosotros, pero igual y para la gente que no está que no lee tanto, la lectura tiene una ¿cómo le podría decir? Una bondad, que es que cada quien se crea las imágenes, ¿no? Como quieres, sí, Como exactamente. Cuando leía en el ensayo que escribiste de que leías una y otra vez el mismo cuento, decía, claro, es que cuando leemos no siempre traemos las mismas imágenes a nuestra cabeza, por eso podemos leer una y otra vez el mismo cuento y no aburrirnos. En cambio, cuando vemos una película, digo, Pues ya sabes cómo es la cara, la expresión, todo. igual y sí. nuestra película favorita la podemos ver 2, 3, 4 veces cuando de repente la pasan por allá, ¿no? Pero algo que tú lees, cuando eres niño, por ejemplo, lo puedes leer todos los... Yo me acuerdo que tenía libritos que lo leía todos los días. Y ahorita digo, ¿por qué, güey? ¿No? O sea, pero es verdad. O sea, lo que traes a tu cabeza, las imágenes que se crean, esos detalles que a lo mejor un día te saltas, ¿no? Una palabra, un concepto que ese día no prestaste tanta atención, pero otro día sí, crea una historia diferente en tu cabeza, una imagen distinta en tu cabeza. Es una bondad de la lectura esa, ¿no? Bueno, la lectura tiene la posibilidad de que tú le pongas la cara, el cuerpo, el olor, el sabor a todos los personajes que tú quieras, ¿no? Eso no lo puedes hacer ni con el cine, ni con el teatro. En cambio, ni con la danza, con nada. Sí, ya está todo. eso ya está ahí puesto. Esa ventaja de la lectura. Por eso a veces cuando leemos un libro y luego vamos a ver la película, decimos, no me gustó la película, ¿por qué? No me imaginaba yo así nunca a fulanito, no sé qué. Por eso muchos buenos libros son difíciles de llevar a la pantalla. Claro. Muchas veces, ¿no? Al contrario, cuando las novelas están malas, se llevan con más facilidad a la pantalla, porque el director mete mano, ¿no? Le mete mano. Pues a mí me pasa que yo soy súper fan de Tolkien, ¿no? El Señor de los Ajá. Anillos. Súper fan. Leí los libros antes de las películas. Ajá. O sea, ¿Y siempre. qué te parecieron? Y entonces me gustaron las Sí, películas. las películas son muy buenas. Me gustan mucho las películas. Son muy buenas. Pero ahora me pasa que a mí siempre me gusta de vez en cuando volver a leer El Señor de los Anillos. Ujú. Y entonces me cuesta ahora trabajo. Ahí te imaginas a los ¿Por qué actores. me tengo que imaginar te Legolas imaginas- como está en la película? ¿Por Sí, qué te no me lo imaginas. imagino como yo me lo imaginé al principio? Ya ¿no? te imaginas a todos. Claro. Exacto, ya me Porque los empiezo a tiene imaginar la como... imagen, ya la tienes en Sí. la cabeza. Pero lo bueno es que el libro tiene miles de cosas que no salieron en la película y logras seguir con tu propia imaginación, ¿no? Entonces, pero sí, eso pasa todo el tiempo. O sea, si ves así el libro y luego... Una otra adaptación que me gusta del libro a película es la del perfume, ¿viste? La película del Sí, perfume. sí la vi. Esa también me gusta bastante Pero me la gustó película. mucho más el libro. También, sí, estoy de acuerdo. Sí, la pero está padre la película estaba película. bien No hecha. está como, no sé. Lo que pasa es que Algunas otras en el que dices, no perfume inventes. sientes los olores desde Sí. el libro, ¿no? Sí, y sí, estás sí. viendo la película y no sientes los olores. Entonces Sí, puede no. ser que... Exactamente. Si Es el libro te increíble lleva a que otros podamos lugares. decir que el libro te puede hacer sentir el olor. Pues es papel, ¿cómo lo...? Sí. Pero es tu imaginación la que conecta a tu nariz con la imaginación y sientes el olor. Sí, Lo que porque estás ahí te viendo. va describiendo como que cada cosa. En la película Sí. solamente la ves. A la vez. Sí, es otra cosa, definitivamente. Closer igual es una buena adaptación, ¿no? Closer es una Pero buena es una adaptación. obra de teatro. Es una obra de realmente. teatro, Obra de sí. teatro. Es una obra de teatro. Por ejemplo, eso es algo interesante en teatro. O sea, que hay una especie de separación entre la dramaturgia y la literatura, ¿o no? Se cuentan de una manera distinta las cosas por la descripción que hay tal vez en el cuento, en la novela y en la dramaturgia, como que deja mucho más abierta todas las Bueno, para posibilidades, empezar, la ¿no? dramaturgia es un género literario, al final de cuentas. Ujú. Se origina de alguien tiene que escribir la obra. Ujú. No puedes representarla si no está escrita, ¿no? Sí, claro. Entonces, su origen es literario. La diferencia es que en la dramaturgia lo que haces es describir el ambiente por fuera y solo pones el diálogo uno tras del otro, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas es muy similar. O sea, el proceso para escribir cuento, novela, teatro, tienes que definir primero el personaje, qué es, por qué es así, quién es, de dónde nació, de pensarlo en tu cabeza, lo que le llaman la definición del personaje. Después generar el conflicto, después hacer un desenlace. Todos parten de lo mismo, ¿no? Ujú. Solo que la dramaturgia se vale más bien del diálogo
para que pueda ser representado, y en el cuento y la novela, no. Allá no importa, no lo piensas para representar. En cambio, cuando haces una obra de teatro, cuando la escribes, la estás pensando para representar. No la estás pensando para que alguien se siente con un libro a leerla. O sea, Claro. que hay gente que lo hace. A mí no me gusta leer dramaturgia, lo confieso, ¿no? Ya te dicen, yo prefiero ver la obra, por muy mala que esté, Hecha en la adaptación o lo que sea, ¿verdad? Prefiero, hace poco estuve en Ciudad de México y vi Esperando a Godot. Ok. Esperando a Godot de Samuel Becker. Yo ya la había medio leído y no la había disfrutado nada. O sea, en cambio la vi, la disfruté. Es una adaptación bastante respetable en el Centro Cultural del Bosque. Entonces sales con esta satisfacción de haber visto una puesta en escena basada en la obra que te llevó diferente a que lo hubieras agarrado en un libro y leído, ¿no? Claro. Sí, no, yo casi todo el teatro que he leído es porque lo he hecho. Claro, no, de no es repente, tanto que he agarrado. Esta discusión de que si el teatro se debe leer o no debe leer, a mí me cae un poco mal, ¿no? Porque de repente hay gente que dice, debías de leer más teatro. Yo creo que debía de ver más teatro, no de leer más teatro. Sí, estoy de acuerdo. Digo, si estás estudiando teatro, si eres alumno de teatro, pues probablemente tengas que leer mucho teatro. Pero si no, mejor ve a ver la obra. Ve a ver la obra. Y lee, que ese es otro de mis conflictos, que pasan muchas cosas en la vida, ¿no? No solamente en la lectura, pero en la lectura como que duele. Siempre que eliges un libro, estás descartando otros 10,000 libros que vas a leer, ¿no? O sea, hay tantos libros. Hay tantas que libros dices, bueno, que ver, si ya decidí tantos son libros por leer. Toda la felicidad nos cuesta muertos, que pues hay ojalá que leerla. la gente lea Toda la felicidad nos cuesta muertos, La muerte del ruiseñor, De la vasta piel, Viaje al centro de las letras, todo eso que lo lea la gente. Sí, que digas, oye, ok, yo escogí y está chido, o sea, de un tal Carlos Martín Briceño. Carlos Martín Briceño, exacto. Y yo pueden encontrarlos en Gandhi, ¿verdad? En Gandhi y en Dante, sí. Perfecto. Sí, entonces, bueno, o sea, tú dices, yo decido leer este libro, pero al mismo tiempo estoy descartando otros, porque pues así pasa, o sea, tal vez ya no te va a dar tiempo de leer otro. Así es. Es que la vida es muy corta. Si tenemos que vivir unos 500, 600 años para poder leer todos los libros que queremos leer, para ver todas las películas que queremos ver, todas las obras que queremos ver. O sea, no nos da la vida para eso, ¿no? Yo tengo una biblioteca chiquitita en mi casa y no he leído todo lo que tengo. O sea, de que a veces veo un libro y digo, siempre lo he querido leer, lo voy a comprar porque ahorita está en oferta, o esta edición está bien padre. Y lo compro y no lo he leído hasta ahora, ¿no? Entonces digo, pero bueno, así pasa. Bueno, sí, finalmente, ojalá que la gente que nos esté escuchando revalore el acto de la lectura, o sea, que la tome como una pasión adicional. Yo a mis hijos les digo, a ver, la lectura no debe ser obligatoria. La lectura es un placer como lo es ir al cine, como lo es ir con tus cuates a la playa, como podría ser ir al teatro, o sea, como ver, jugar, ¿cómo se llama esto? ¿Jugar videojuegos o lo que sea? Sí, jugar videojuegos, pero hay uno que juega mucho. Fortnite. Minecraft, todos estos. Es decir, esta hora, yo le digo a mi hijo, voy a leer, porque la siguiente hora voy a jugar Minecraft, y la siguiente hora me voy a ir a la plaza a pendejear con mis amigos. O sea, es una actividad más, o sea, tómala como una diversión más. Si vemos eso desde ese punto de vista, la lectura no nos va a pesar en absoluto. Al contrario, va a ser una actividad más que vas a disfrutar. Y te va, sobre todo, a generar una visión más amplia de la vida. Y además hay tanto, o sea, que está muy difícil que no encuentres algo que te guste. Así es. ¿No? O sea, ¿qué es lo que me decían? Por ejemplo, oye, ¿y tú qué haces danza contemporánea? ¿Qué es la danza contemporánea? Y yo así como, oye, pues la verdad es que hay gente que ha ido a ver danza contemporánea y nunca más la ha ido a ver otra vez porque justo coincidió que la que fue a ver no le gustó. No le gustó o estuvo horrible o... la danza contemporánea es tan amplia. Y que lo mismo pues pasa con la lectura. O sea, encuentra cuáles son tus... Digo, ahora está de moda en internet. O sea, en internet puedes buscar 10 libros sobre no sé qué cosa. Los 10 mejores libros sobre tal. Viajes, sobre esto. Y entonces sobre amor. No sé. Ahí te das una... bueno, seguramente esto me va a interesar. Y entonces ya... Ciencia ficción, terror, sí. Y vas a encontrar algo. Sí, lo que quieras. Seguramente vas a encontrar algo con lo que conectes y ya de ahí ya no paras. Pero hay como...
O sea, pensando en esto, que uno dice, hoy tengo ganas de ver una buena película de terror, ¿no? O tengo ganas de ver una buena película, voy a visitar Rotten Tomatoes o IMDb. Es exactamente lo mismo con los libros. Y luego uno dice, esta es la película que está mejor calificada. La ves y no te gusta, ¿no? Listas hay de todo. Los seres humanos estamos acostumbrados a hacer listas de todo, ¿no? Sí. Porque está clasificada por otras personas con otros gustos, con otra visión. Entonces, a mí me viene la pregunta de, en la lectura, en tu experiencia, en esta intención de compartir a la gente una recomendación si quieren iniciarse o continuar o retomar esta pasión por la lectura, hay como ciertos... sí los hay. Para mí sí, o sea, yo doy muchos talleres de narrativa, en los talleres siempre les digo a la gente, o de repente gente que me dice, no me gusta leer, y le digo, te voy a mandar una lista de 50 libros. Y si no te gustan, me llamas, te digo. Y hay gente que me dice, sí, mándamelos. Le mando la lista y luego me hablan, pero para agradecerme que les haya dado los libros, que porque desde que está leyendo esos libros no ha dejado de leer. Claro, son libros muy escogidos. Un ejemplo, por ejemplo, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. No hay adolescente que no le guste ese libro. O sea, es un libro de un amor entre un joven y la mamá de un amigo. Entonces es breve, 50 hojas, rápido, un cuento largo, padrísimo, que se vende, Era lo sigue comercializando. Y si algún chamaco te dice que no le gusta leer, dile, lee Las batallas en el desierto. Y le va a encantar. Otro libro, El túnel, de Ernesto Sábato, la historia de un asesino, un asesinato, un tipo que confiesa por qué mató a su novia. Es un cuento duro, largo, una novela dura, muy bien escrita, que también a cual todo el mundo le seduce. Y así te puede enumerar historias, novelas, Desgracia de Coetzee, que es un autor que a mí me encanta. Es una novela de un maestro que se mete con una alumna y pierde todo, lo corren, su vida cae en desgracia por haber cometido el desliz de enamorar a una maestra de universidad, a una de sus alumnas, todo lo que conlleva, o sea, son cosas así duras que al final te metes en la historia y continúas con otros libros. Sí hay lo mismo, hay muchos libros que son tan buenos que te provocan el deseo de leer más. Okay. Hay uno que se llama La muerte del Ruiseñor, de un escritor, Carlos Martín Briceño, que hace lo mismo. Que la pueden encontrar en Dante, en librerías Dante. Está buenísimo. Pero sí lo hay. Si tu pregunta es esa, sí hay libros que pueden enganchar. Yo tengo por ahí una lista, el mismo El Llano en Llamas de los cuentos de Juan Rulfo son muy enganchables, son muy buenos, siguen funcionando muy bien, y así hay un libro de Enrique Serna que se llama Amores de segunda mano, que son cuentos con mucho erotismo, muy fuertes, que me gusta mucho, también lo recomiendo, y así sería interminable. Tenemos que abrir una plática nueva para 50 libros que hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer una segunda plática. Hay que hacer una segunda plática. Que seguramente te van a enganchar con la lectura. Eso está buenísimo. Perfecto. Porque, no sé, yo creo que ya estamos llegando al final, ¿no? No sé qué hora es. Ya estamos llegando al final. Sí, porque si no, dura demasiado el programa. Queremos que dure eternamente, pero no se puede. Pero normalmente al final lo que hacemos es como justo una recomendación. Creo que la recomendación lógica pues sería que lean tus libros, ¿no? Pues sí, definitivamente. Yo encantado, ¿no? Encantado. Entonces, narcisismo se cumple. Algunos, sí, ¿no? Totalmente. ¿Dónde podemos encontrarlos aparte de Gandhi? Bueno, yo tengo una página que es www.carlosmartinbriceno, porque la ñ no existe. No te deja ahí en la... carlosmartinbriceno.com. Allá si alguien puede entrar a buscar mis libros y están las colecciones para comprarlos. Si compran en línea o si compran si los leen en la computadora. Ahora, si no, y si viven en México, pues los encuentran en las librerías de México, en cualquiera, aquí en Mérida, si estamos grabando desde Mérida, para los que nos escuchen en otro lugar, están en las cadenas de librerías Dante, que son unas librerías que están en todo el sureste, o en Gandhi. Okay. Hasta en Venezuela nos escuchan, ¿no? Una vez hasta en Venezuela nos escuchan. En Mérida de Venezuela. En Mérida de Venezuela, ¿no? Bueno, pues pueden pedir la muerte del Ruiseñor. Ahí está. Perfecto. Está súper bien.
Tú quieres hacer una... trata de la muerte de... Bueno, la vida Cuéntanos de un Guti poquito. Cárdenas. Sí, La muerte del ruiseñor, esa novela es la vida de Guti Cárdenas, que es un cantante que murió en los años... Casi a los 27 como los casi rockstars, a los 27, ¿no? Sí, murió casi a los 27 en una riña de cantina, que no está muy claro los hechos como sucedieron, y que llegó a ser tan famoso como Carlos Gardel. El único que vendía más discos que Guti era Carlos Gardel, solo que Gardel ya era mayor y Guti tenía 27, mayor de 40 y tantos. Y que llegó a dirigir Discos Columbia en Nueva York a los 24 años, cantó ante el presidente Hoover, hizo 3 películas de Hollywood, grabó una cantidad tremenda de discos, llenaba los teatros más importantes de la época, en Los Ángeles, en La Habana, en México, por supuesto, en Ciudad de México. Entonces, era un tipo fuera de serie, ¿no? Él tenía, yo siempre lo comparo con un rockstar de esa época, ¿no? Porque tenía como un físico agradable como Luis Miguel, pero tenía un talento como el de Armando Manzanero, ¿no? Entonces imagínate esto, ¿no? Era un tipo con mucho sex appeal para llenar teatros, para cantar. Y bueno, hizo una carrera meteórica. Yucateco, se fue a Ciudad de México, allá lo empiezan a agarrar para hacer discos, para cantar en los eventos, esos eventos de periódicos, de cosas, y luego se va a Nueva York, y en Nueva York es donde consolida su carrera. Allá es donde graba más discos, y no solo graba discos, sino que le dan el puesto de que él escoja qué artistas latinos podían grabar en la Columbia, que era la disquera más importante del mundo, y él le da la sección latinoamericana. Él ayudó a muchísimos músicos latinoamericanos a grabar, que él escogía, seleccionaba y luego grababa con ellos. O sea, era así como bateaba por todos lados. Pero además era bien súper rápido. A los 27, luego él viene a México, decide renunciar a su puesto en Nueva York y viene a México invitado por Azcárraga, papá, que estaba abriendo la W. La W que iba a ser la voz de América, ¿no? O sea, acuérdense que no había televisión. Sí. La W equivalía a la televisión ahorita. Y él le dan un programa, el más importante, que le dijeron, lo traen para que dirija el programa más importante, el de Sal de Uvas Picot, que invitaba a cantantes para que en una charla cantaban y hablaban, era como el antecedente de Siempre en Domingo, ¿no? Entonces, pero Guti era el animador, el conversador, el que decía qué artista seguía. Tenía un poder tremendo. Ya hay grabaciones de él, obviamente. O sea, se pueden encontrar. Sí, por supuesto. Entonces, saliendo de uno de estos programas, él iba mucho a una cantina que se llama el Salón Bach, que estaba en el centro histórico. Y le allá gustaba el trago. Le gustaban las mujeres, el trago. Era muy mujeriego. Era casado con una norteamericana, pero andaba con muchas. Y en esta riña hay una historia ya sórdida porque Guti, con la fama que tenía, le habían encargado el himno de la República Española. Antes de que Franco subiera al poder, hubo un breve tiempo en que los republicanos vencieron. Entonces él le encargan el himno. Imagínense, los niños de España iban a cantar una canción, un himno hecho por un yucateco. Qué cosa tan rara, ¿no? Sí. Y los españoles que lo matan en la cantina eran monárquicos, eran unos hermanos que eran los que fundaron las zapaterías El Borseguí, que habían venido de España huyendo, pero de la República, al revés de luego la oleada que vino huyendo del franquismo. Y les dijeron allá, mira, ese yucateco que ves allí es quien hizo el himno que van a cantar a los niños, algo así. Y hay unos rollos, sí. Pero más bien fue una cosa de tragos, de venganzas. En la novela está contado todo. Chequemos en la novela mejor. La muerte del ruiseñor. Muy bien. Pues excelente. Con esto... ¿Tú quieres decir alguna otra? ¿Recomendación? Sí. Ya estamos en las recomendaciones. No sé. Yo iba a pasar a una segunda sección de recomendaciones. Bueno. ¿Algún libro así que se te venga ahorita a la mente así, o película, o lo que sea? Siempre tenemos la costumbre de recomendar algo.
algo que te gustaría compartir con la gente en ese momento que se te venga así de manera rápida. Pues un libro de cuentos que recomendé todavía hoy al mediodía a mis alumnos de un taller que estoy dando. Se llama Amores de Segunda Mano, es de Enrique Serna. Lo pueden encontrar en cualquier librería. Son cuentos que tienen mucho de erotismo y lo van a disfrutar mucho. Enrique Serna. Un escritor mexicano. Buenísimo. ¿Tú? Yo hace rato pensaba recomendar de nuevo, porque ya lo había recomendado en algún episodio, pero lo que has recomendado ya. Bueno, está bien, pero es que hace rato dijo que había un libro donde había una correspondencia de cartas, que hay un libro así de Humberto Eco que se llama ¿En qué creen los que no creen?, que es muy bueno. Lo recomiendo de nuevo para poner un libro. Está bien. Y ¿qué otra cosa recomiendo? No sé. Que vayan a verte al teatro. Bueno. Claro, Amigo, la obra de Nelson, dirigida por Nelson. Exactamente, por Cepeda Nelson Borba. Cepeda Borba. Se llama... Borba Teatro presenta en el Teatro Olimpo. Exactamente, se llama La Noche que Jamás Existió, de Humberto Robles. Ok. No tenemos temporada ahorita en agosto, en septiembre empezamos la temporada, entonces pueden ir. Vamos a tener muchas funciones, 8, 9 y luego creo que 11, 12, no me acuerdo, pero varias en septiembre. Ya los pondremos, pero sí vayan, está chida. Está bien, gracias amigo por acordarte de mí. Yo tengo un gusto que ya no sé si lo tengo tanto porque hace mucho que no lo leo ni me adentro tanto en ello, pero por ejemplo me gustaba mucho Bukowski. Sí, bueno, Bukowski tiene mucho atractivo, sobre todo para los adolescentes, ¿no? También. Yo me sumergí en la lectura de Cañerías con y todos estos libros de cuentos de Bukowski. Y por eso terminé así, ¿no? Exacto, por eso estás tan entre mal. La bebida y el vicio. Por eso estás tan destruido, güey. No es verdad, pero creo que es una lectura que, si bien se ha cuestionado... O sea, siempre es muy atractivo Bukowski. Me gusta recomendarlo también porque te jala para otras lecturas. Exacto. Sin ser un enorme escritor, es un escritor que te seduce y esto te produce que busques a otros también. Sí. Eso está en general los de la generación Beat son como algo que te puede adentrar con esta narrativa violenta, impulsiva. Sí, la cosa es no quedarse solo en ellos, pero está bien, está chévere que te metas a la literatura con ellos y luego transites a otras, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, se lo recomiendo. Amigo. Vale. Sí. Yo les voy a recomendar uno que se llama Un hilito de sangre. De Rubalcaba, mi gran amigo. Sí, ¿en serio? Sí, amiguísimo mío. Órale, qué genial. Ese libro así lo leí igual como de adolescente. Que ese libro que estás diciendo, yo lo recomendé para lectura adolescente también. Órale. Me preguntaron en una entrevista igual, ¿qué libro recomendarías para que leyeran obligatoriamente en México los adolescentes y se engancharan con la lectura? Y sí. Yo dije, Un hilito de sangre. Es que órale. Por cierto, hay una versión del cine que ¿sí? Diego Luna hace el papel del chamaquito. No sabía eso. Sí, pasó sin pena ni gloria, pero la versión existe. Ahora la voy a buscar, porque es que me acuerdo que para mí la primera hoja fue así, me atrapó. Tremenda. O sea, el chavito habla de una forma súper graciosa y además empieza con un rollo así como, yo ya le dije a mi papá que quiero ser chofer. Sí, eso Y el otro, mi papá me dijo que ¿cómo vas a ser chofer? Y dice, porque ¿cómo los choferes siempre acaban cogiéndose a las patronas. Bueno, no cualquier chofer, voy a ser chofer de un güey rico, que su esposa ha de estar como en los 40 y además seguro está bien sabrosa y su esposo no le hace caso. Entonces, mira, voy a manejar un coche súper chingón y me voy a coger a la esposa. Güey, ¿qué otra vida quiero mejor que esa, no? O sea, la primera página es así como... Eusebio fue un escritor de veras fuera de serie. Eusebio escribía mucho, algunas cosas mejores y otras no tan mejores, pero tiene algunas obras que son extraordinarias. Yo no he leído y una de ellas es pero Un me hilito acuerdo de sangre. Sus cuentos igual son muy buenos, pero... Qué bueno que lo traes aquí a la mesa. Pues ahí están unas muy buenas recomendaciones. Maestro, ¿algún lugar en donde te puedan seguir? Instagram, Facebook, páginas. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter. Siempre soy Carlos Martín Briceño en todos. Perfecto. O C. Martín Bri, porque ese es mi Gmail, ¿no? C. Martín Bri. Pero Carlos Martín Briceño, www.carlosmartinbriceño.com. Ahí lo voy a poner. Y en Twitter soy C. Martín Bri.
Ok, Pero también puede poner Carlos Martín Briceño, los va Y a mandar aparece, por ¿no? allá. Sí. perfecto. Ok. Pues ahí está, ahí lo ponemos. Lo ponemos. Acuérdense de seguir Oye, a muchas Pacific. gracias Los por libros. los que trajiste. Muchísimas gracias. Ujú. Aquí nos trajo unos buenos obsequios. Unos ¿Tú libros. crees que podría, te lo voy a decir ya aquí, ni modo, Amigo, ¿crees que podríamos hacer como una dinámica de que alguien de nuestra gente que nos vea Claro, se claro, lleve que uno de los marquen. libros? Sí, por supuesto. Va, eso me Ya parece no digo súper marquen bien. porque era televisión, Sí, pero ¿verdad? que llamen o que Vamos a manden hacer un como una WhatsApp. dinámica. Pensemos en una Porque dinámica, la hacemos por Instagram. Podemos darles los mártires del freeway. Me ok. parece perfecto. Se ve Sí. súper interesante. Me parece perfecto los mártires del freeway. y Estén otras atentos, atentas. Vamos a hacer una dinámica ahí en Podemos redes platicar sociales. ahorita al final qué dinámica podríamos hacer, como una pregunta o alguna cosa interesante y pues que se lo lleven, así que te lo firmes antes. Así es. Exactamente. Y estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Va. Lo hacemos. Va. Sigan a Pacífico Estudios, la casa que nos acoge, la casa que nos comparte su espacio, que nos permite charlar, que nos permite estar muy a gusto, muy cómodos. Gracias a David Ignias, que está ahí atrás, echándonos unas buenas fotucas, manejando la cámara el día de hoy. Yeah. Nuestro editor estrella del Tour Cantinero, Así por es. cierto. Que no se les olvide. Gracias, amigo. Gracias, Gracias a amigo. Lalo, le mandamos un saludo. Sí, a Lalo, por supuesto, que hoy no pudo estar, pero Muchísimas gracias a nuestro invitado del día de muchas hoy. gracias, Carlos. Yay. Y gracias a ustedes por darle clic al enlace, por darle like, por compartir, por comentar. No se olviden de eso. Muchas gracias. Adiós. Adiós.